La actividad futbolística de Costa Rica y el mundo la tratamos por goleada. Claudio Silla, junto a todo su equipo con el análisis, las entrevistas, los temas más candentes, por goleada. Los protagonistas, los aficionados, los expertos, en 55 minutos de Por Goleada. En Colombia la Mundialista, con Claudio Silla. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Por Goleada, programa especial. Ustedes saben que estamos en fechas especiales y queremos saludarlos a todos, agradecerles, esperando de que le haya ido muy bien todos estos días, que sigan disfrutando, algunos que están de vacaciones, que tienen también esa dicha, y los que estamos trabajando, estamos acá para hacer el programa y acompañarlos con temas muy buenos que dejamos ahí siempre en el guión para poder conversar. Estamos haciendo un programa especial hoy con la compañía de David Solís y también con la compañía de Bernal Aragón para este programa tan especial que tiene un título especial. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la cantidad enorme de delanteros que han transitado en estos más de casi 100 años, un poco más, de fútbol, quizá el último siglo, con muchos jugadores de buen nivel. Y es lo que vamos a estar abocados hoy a charlar. Muchachos, David, un placer saludarte. También para Bernal en esta mañana de Por Goleada. ¿Cómo están? Bien, por dicha, muchas gracias aquí por estar y bueno, con ganas de tema polémico. Yo creo que aquí va a salir chispas, van a salir chispas. Bernal, ¿cómo estás? Todo en orden, Claudio, pero lo más importante, aunque hayan chispas, divertirnos. Sí, vamos a pasarla bien, porque es un programa que me parece que la interacción con ustedes en el 7003-0303 y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, va a haber mucha interacción. Ustedes se van a rememorar y decir, no, el jugador es este, es aquel, es el otro. El tema es bien claro, son dos temas en uno. Vamos a hablar de la parte delantera, de los delanteros de los equipos, delanteros de selección nacional, todo involucrado con el fútbol nacional. Y la dinámica va a ser la siguiente. Si ustedes tuviesen que armar una delantera, ¿cuáles son los 3 nombres que elegirían? Y atención, porque eso puede tener mucha variable. Hay delanteros de todo tipo y color. Está el goleador nato, está el delantero potente en que sabe pivotear, que gira, que juega solo contra la defensa, igualmente es un gran delantero. Están los extremos, que son muy habilidosos y asistidores, pero sin un asistidor no puede haber un goleador. Entonces, acá donde viene el tema es incorporar 3 artilleros, hacer una mezcla, y es muy amplio el tema. Pueden ser involucrados jugadores que hayan estado y participado en el fútbol nacional. Ese es el tema, ¿verdad? Pueden ser extranjeros, pueden ser nacionales, pueden ser aquellos que han hecho la carrera en el exterior, porque acá hablamos de nombres propios que brillaron a nivel mundial, o pueden ser algunos que jugaron casi a nivel nacional, pero por ejemplo, Víctor Núñez, que ha batido todos los récords. Así que es muy amplio el tema. Muchachos, hay que empezar a desarrollarlo con toda esa amplitud que tiene y ustedes empiezan a buscar también. Son muy jóvenes ambos, me imagino que se van a decantar por la última década, quizás raspando un poco la década anterior, digamos que del 2000 para acá, el siglo XXI. Vamos a hacer un siglo XXI, ¿les parece? Sí. ¿Ustedes por qué se van a guiar? ¿Por su gusto preferencial? ¿Por los números? ¿Por lo que también ha determinado decir, no, la data de este jugador jugó X partido, hizo tantos goles, el coeficiente es muy alto? ¿Cuál va a ser su guía, señor David? Yo tengo una combinación. A ver, yo me dejé guiar por gustos, pero también estoy tirando incluso hasta por miedo de cuando se enfrentaba el equipo propio y por números. A ver, tengo una combinación. Lo de este siglo es sobre todo porque no voy a ponerme, lo decíamos antes fuera de cámaras, no voy a ponerme a decir yo Evaristo Coronado, que sé que está muy por encima incluso de los que voy a decir, pero si no lo vi, prefiero yo tirar por los que viví. Me parece bien, la coherencia va a ir por ahí. Sí. Jugadores que ustedes hayan podido observar y darle un seguimiento como para poder con cierta propiedad dar su gusto particular, Bernal. ¿Lo tenés claro? Más o menos, lo estás elaborando, ¿eh? Estoy elaborando en este momento en mi mente, pero si te digo algo, podría ser quizá indagar en mi memoria, recuerdos de niño, quizá, tal vez, obviamente vernos en estadísticas, en jugadores que sabíamos que tenían mucho gol, pero sí indagar en memorias principalmente, ver qué delanteros me traumaron cuando era niño o cuáles me dieron alegrías. Hay que llevarse por el lado de la alegría, mejor. Muchachos, vamos a hacer la dinámica así. Empieza David, después Bernal, después vengo yo. Y en cada uno de los nombres, si alguien lo va a repetir o tiene algo que acotar, también podemos desarrollarlo también.
Señor David, usted comienza en esto, se nos va a ir un bloque hablando de esto, así que vamos a darle mucho énfasis al porqué, porque se eligen futbolistas, pero tiene que haber un porqué. Usted comienza con ese tridente ofensivo, el tridente del señor David Solís empieza de esta forma. Va, a ver, el primero, decía, me dejaba guiar por mis gustos. Bien. Yo, el futbolista con el que crecí, el que hizo que me enamorara mucho de mi equipo y del fútbol, fue Saborío. Álvaro Saborío. Y yo bien. Con Saborío tiene el tema, lo que decía antes de los datos. Saborío pudo perfectamente, si se hubiera quedado aquí los 10 años que estuvo afuera, pudo haberse convertido en el goleador del fútbol nacional. Saborío tiene ese aliciente de poder ser histórico, tal vez lo es completamente, pero en cuanto a fútbol nacional en números, lo pudo haber sido. Yo tengo, por supuesto, esto de celebrar los goles de Saborío, de que hubiera querido que su segunda etapa, cuando volvió a Saprissa, hubiera sido más longeva y no terminara como terminó, pero lo de Saborío para mí es un jugador de época. Entonces, sí, sabes que hay que destacar de Álvaro también, que jugó tanto tiempo afuera, sí. E igualmente cuando regresó ascendió a un equipo y lo hizo campeón. Sí. En el Saprissa tuvo una gran cantidad de goles. En el fútbol nacional está dentro de los mejores goleadores históricos. No sé dónde está rankeado Álvaro, Sí. pero sin tomar en cuenta la gran cantidad de años que estuvo Bernal, Álvaro Saborío jugando en el exterior. Es un muy buen nombre, Sí. Es un ariete. ¿Pero eso sería tu finalizador de jugadas o también tenés sorpresitas en el tridente? No, yo lo tengo como el más 9 de referencia, yo creo que Saborío. Los otros son un poco más jugones. Bueno, bien ahí. ¿Qué concepto tenés de Álvaro Saborío? ¿Está en tu tridente o no tanto, Bernal? Pues yo admiro mucho a Saborío, me parece un excelente delantero, más con el transcurso de los años no perdió calidad. Vimos cómo llegó en 6 meses a la Alajuelense y pum, campeones. Es un delantero que influye, muy bueno. Si te soy sincero, en mi top tuve unos ahí y me quise poner más creativo. Entonces que quizás ustedes no dirán, ese no es un top 3 costarricense, pero sería vacilón escucharlo y escuchar la justificación detrás de ello. Pero vos me decís a mí, yo sí considero a Saborío un top histórico de los delanteros de Costa Rica. Me parece que los nombres que van a surgir acá, todos van a ser grandes jugadores. Lo que pasa es que viene el gusto personal también y decir, bueno, cómo armo una delantera y cómo soy justo con toda la cantidad de talento que hay seguramente en el país y que hubo. También puede ser actuales. Creo que hay poco para rascar ahí actual, ¿no? Yo de la nostalgia del presente, yo creo que todavía en esto no aplica tanto. No aplica tanto, ¿verdad? Cuesta más bien uno tira para unos cuantos años atrás. Sino más cercano. Sí. Bernal, contame, ¿cómo empezás en ese tridente ofensivo? Para mí, podría argumentarse que uno de los mejores jugadores de campo en la historia de Costa Rica, don Pablo César Wanchope. Delantero perfecto, ¿verdad? Cubría todas las áreas. Recuerdo celebrar de niño esos 2 goles contra Alemania, aunque íbamos perdiendo, pero espectacular, don Pablo César. ¿Qué tan niño? ¿Qué tan niño? Imagínate que tenía 6 años. Tenía 6 años cuando Pablo... Y me recuerdo perfecto. Aquí yo creo que hay 3 escalas. Porque yo tan niño no era. Yo me acuerdo, estaba en el gimnasio de la escuela, nos pusieron un proyector en la pantalla y ahí vimos los goles. Pero sí... Él también, él marcó mucho, es cuando yo empecé a enamorar de fútbol, era en ese 2006. Pablo César fue muy valorado en selección nacional. Sí. Y creo que fue el primer gran embajador, ¿verdad? Bueno, también puede ser Gabelo, pero jugadores de campo creo que fue un gran embajador del fútbol costarricense. Yo quiero destacar eso por ahí también. Y en el juego de Pablo César, les pregunto a ambos, ¿Pablo era un gran definidor? ¿Era un delantero que se sentía más cómodo con espacios? ¿Era un delantero que decís, bueno, ponelo solo arriba que te va a hacer todo? Sí. Y yo creo que ahí lo voy a encasillar al gran Pablo César, porque más allá de ser un jugador con mucho gol, yo creo que era más un generador de ataques, porque él por sí solo podía generar un ataque producto de su potencia, su fuerza, también su gambeta en largo y su definición. Yo lo quiero poner ahí en ese casillero, decir, es el delantero que no importa si hoy jugás de visita contra quien sea, él va de 9, porque es nuestro desahogo y además tiene gol y además tiene prestigio. En la forma de jugar, en cómo se desempeñaba en el campo de juego, David. Sí, yo creo que no hay mucha discusión en que para mucha gente, yo diría que un 80% del país, es el mejor delantero en la historia del fútbol tico, que lo hayan visto. Para mí, un jugador extraordinario, lo que decías, yo creo que definidor era muy bueno,
Ajá. pero a él le gustaba mucho arrancar desde atrás. Y yo De creo que eso acuerdo. era lo que tenía. Lo vimos en Copa América, que fue donde explotó mucho. Copa América 2001, si no me equivoco, Ajá. 2004, ¿no? Sí. Ahí ya me pierdo cuando Sí, ando sí. tan atrás. Pero Le hizo un gol a Uruguay, que sí, yo lo ese, recuerdo. por eso te decía. Serpenteando, Sí. lo presionaron, giró y después define con borde externo allá Eso, contra el eso otro es lo que palo. tenía, Pablo. De nada te sacaba una jugada de gol. Entonces yo creo que extraordinario, lo podías colocar. Si tenía que estar como referencia 9, lo hacía. Si tenía que salirse, lo hacía. Si tenía que jugar por banda, lo podía hacer. Y lo que decías, fue para mí el que abrió fronteras. Lo de Gabelo, sí es cierto un poco, pero el que ya puso a Costa Rica en el mapa fue Wanchope. De hecho, uno de los goles más icónicos de Wanchope fue, no recuerdo si es con el Derby County o con el Manchester City, que agarra el balón casi que desde la media y se lleva a medio Derby. equipo. Fue en el debut. Bueno, sí, fue en el debut, ajá, exacto. Él Entonces, debutó así. Es que él tenía esa potencia, tenía ese dribbling. Reitero, volviendo a los goles de Alemania, el gol que creo que el pase se lo hace Centeno, que se despega de la marca y a una velocidad llega a agarrar el balón y toma y define gol. Sí, bueno, vamos a estar hablando aquí en Por Goleada, saludándolos a todos, ya sé, la gente se está enganchando. Estamos viendo acá el canal de YouTube y la gente se engancha en esta tertulia. Es una nueva sección que tenemos, es la tertulia acá en Por Goleada. Es una época especial, todavía estamos un poco esperando la nueva temporada, se fue la anterior, ya sabemos quién fue el campeón, pero estamos disfrutando acá en un tema random, pero muy bueno el tema, porque es un tema recurrente. Bueno, mi primer futbolista delantero de la historia del fútbol de Costa Rica, Claudio Sicia. va a ser un jugador que, a mi entender, a nivel técnico, no lo supera a nadie. A nivel técnico, es decir, control de balón, control orientado, arranque, remate, pierna derecha, pierna izquierda, cabezazo, anticipo, personalidad, está aquí. goleo. Está en este recuadro acá. El señor Rolando Fonseca va a ser el primer atacante que voy a poner. Hay mucho de dónde elegir, pero como hay tanta variedad, también en la variedad está el gusto. Y creo que Rolando, si bien es cierto, quizás a nivel internacional jugó mucho tiempo en Guatemala, estuvo algún tiempo en México, yo me voy a guiar por lo que él representó aquí con los equipos más populares del país, los más grandes. Alajuelense, Saprissa, Alajuelense, para no herir susceptibilidades. En los dos rindió muy bien. En los dos fue campeón, en los dos fue figura. Y después me quiero guiar por la parte meramente futbolística. Jugador muy completo, que podía no solamente ser 9, sino ser segundo punta, sino tirarse a la banda, remataba bien tiros libres, tenía una capacidad enorme como para en cualquier metro que le das de ventaja, en los últimos 20 metros de la cancha, él podía hacer un gol, porque hizo goles de media distancia, muchos, hizo goles de anticipo, de tiro libre, y creo que a nivel técnico reunía todos los casilleros que tiene que tener un delantero, porque técnicamente no era un jugador muy veloz, pero era veloz, era potente, en su prime fue muy potente también Rolando, y su capacidad goleadora creo que es lo que me inclina como para decir, no guiarme por la cantidad de goles, que fue mucha también por supuesto, sino por la calidad de sus goles, un jugador muy completo, el cual quiero ponerlo y ubicarlo como el ariete, el que arrancaría mi delantera. ¿Se acuerdan ustedes de Rolando? ¿Lo han visto jugar? Dale vos, sí. Dale vos porque yo estoy en aquí. Esto me tiró contra la pared de esta lección. A ver, dale Está vos. construyendo el argumento en Claro. la cabeza, entonces me tiró la papa Porque lo bueno es caliente que a mí. algún nombre de estos podía estar en el tridente y por lo eso, puede sacar a uno que por ya eso. tenían para poner al otro, ojo. Digo, de Rolando Fonseca, sí, siento que Rolando recibe mucho como le bajan el piso en el sentido de porque hay resentimiento en ambas aficiones más grandes pero del eso país. es inevitable, ¿no? Es inevitable. Entonces por eso hay gente que le baja el piso, pero es el goleador histórico de la selección nacional. Él ha dicho que él casi se va a Europa, pero por circunstancias extrafutbolísticas fue que no da el salto. Creo que al Inter fue, no recuerdo bien. Rolando Fonseca, jugadorazo. Yo recuerdo, el recuerdo más vivo que tengo de Rolando Fonseca es el tiro libre a México. Claro, hazte caso. Ajá, exacto. Pero me parece que sí, o sea, es una elección totalmente acertada, Claudio, la verdad, un excelente jugador, demostró en todos los equipos donde estuvo, en selección nacional siempre estuvo presente, así, porque hay jugadores que te anotan goles en clubes, pero llegan, se ponen la selección de la camiseta de la selección y desaparecen. Ajá. Él no fue así. A mí, te digo que me pones contra la pared porque era mi segundo. Ah, bueno, está bien, pero está Lo bien, tenía. porque ahí está. Puedo hacer el cambio si querés. No, porque- Si queremos hacer variación. No, pero por eso está bueno porque no. Entonces tienes que armar tu tridente que decís, con este gano siempre.
Y si Rolando está, por supuesto que podés agregar algún concepto, por supuesto. Yo es que, a ver, para mí lo principal es que Rolando, más allá de todo lo que dijiste, que estoy completamente de acuerdo, era muy elegante. Yo creo que la elegancia con la que Fonseca jugaba era espectacular. Lo que decía antes de que yo crecí viendo a Saborío, no sé qué, al lado de Saborío iba Fonseca, un poco antes, por supuesto. Claro. Pero mi referencia, yo era esta camiseta. Ajá. Esto era para mí la selección. Ver a Fonseca, el pelito con un poco macho. Tengo en mi mente decir, este es el límite de lo que tiene nuestro país. Y ya cuando crecí lo empecé a ver con perspectiva, pude entender un poco más. Lo de Fonseca era espectacular, podía estar de referencia, podía bajar un poco más, tratar de jugar casi como un falso 9, incluso tirarse un poco más para atrás. No sé, para mí, vos me decís, ¿con quién me imagino yo el 7? No, no es Cristiano, es Fonseca. O sea, te lo juro, es Fonseca, o sea, lo veo así. Bueno, eso está bien porque abrís ahí el doblete en ataque con Álvaro Saborío. Señor Bernal, ¿cuál es su segundo delantero? Porque ya David ya nos dio la dopieta, le falta agregar al tercero, pero usted dígame cuál es el que acompaña a Pablo César. Voy a descartar a los que ya dijimos, ¿verdad? Para mantenerlo variado. Y uno que no vi, pero te lo voy a poner porque siento que necesita estar en esta conversación, es don Hernán Medford. Ajá, bien. Y ídolo del Pachuca. Sí. ¿No lo viste? O sea, ahí ya terminando Medford. Sí, pero, aquí, esta escala aquí de edades. Sí, es muy joven, Bernal es muy joven. Pero a mí sí me han contado todo lo que hizo Medford en selección nacional, en Italia 90, en CONCACAF en general y obvio lo que llegó a hacer en Pachuca. Y sí, también todas las historias que él ha contado de extra fútbol también son vacilonas. Oye, a la par de Fonseca, iba Medford. O sea, esta dopieta ahí histórica. Y es que Medford también tenía mucha potencia, era rápido, era ágil y también fue que él desde joven fue que mostró cualidades. Porque no recuerdo con cuántos años es que va a Italia 90 él, como con 18. 18, 19, sí, no pasaba yo creo que de 20. Por eso, o sea... Y lo tuvimos hasta 2000. Sí, fue un delantero muy longevo, y todo ese tiempo rindió. Sí. Jugaba por banda derecha, por banda izquierda, era zurdo, derecho, no se sabía, tenía un arranque tremendo. No tenía tanto gol, pero sí generaba mucho ataque, Hernán. Tenía mucha verticalidad y era un jugador indescifrable en el aspecto de que era tan rápido que él esperaba al defensor, la tiraba hacia adelante y el arranque era tan rápido que era incontenible. Era un poco one chop también, era un poco el estilo one chop de... Sí, pero más por banda, porque one chop era un delantero centro de corpulento que te aguantaba de espalda. Hernán no, Hernán era muy veloz, muy ligero, por decirlo así, incontrolable de ese aspecto, ¿no? Además, yo siento que a Medford le vendrían bien el fútbol moderno más, con las características de él, porque en esas épocas... Se trataba más como el 9 tradicional, por la época donde que el 9 tiene que medir 1.90, que tiene que ser corpulento aquí. Siento que pones a Hernán Medford a jugar en el fútbol actual y te rinde mucho mejor. Bien que él en su momento lo hizo súper bien. Sí, sin lugar a dudas. Eso es una buena dopieta, ¿eh? Ya estás metiendo Pablo César y Hernán, que jugaron muchos partidos en selección. Sí. Quizás fueron muy contemporáneos, aunque creo que Paulo es más joven que Hernán. Compartieron eliminatorias o clasificatorias a mundiales, algún fracaso y un triunfo también, lo del Aztecaso, que fue la selección de Guimaraes. Ambos integraban el Mundial 2002 y jugaron también 10 años antes juntos. Está muy bueno. Yo voy a hacer un cambio de frente importantísimo porque es una tentación elegir a Pablo César. Está bien, puede ser, pero voy a irme con un cambio de frente importante. Sí. Un jugador de una latitud o de un país o una nacionalidad que si lo decíamos en el año 2015 decían, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que un futbolista nacido en La Habana, Cuba, puede marcar tanta diferencia en el fútbol costarricense? Y bueno, yo voy a poner a Marcelo Hernández. ¿Por qué? Porque acá es un tema de buscar complemento. En mi delantera busco complemento y también busco muchos puntos en común. ¿Qué tiene Hernández? Que llegó siendo un desconocido, que se transformó en el goleador del Cartaginés, en el extranjero con más goles convertidos en el país, en muy poco tiempo. Además de eso, creo que él, en los equipos que ha representado, incluso en Herediano esta temporada que jugó y completó con una muy buena cantidad de goles, siendo un jugador importante para el Team Florense, ya más centrado en edad,
ha tenido, creo que, de los mejores promedios del fútbol nacional en toda su historia. Acá hay que hablarlo con un estadístico, con Cristian Sandoval, con Coto, con los muchachos que manejan la estadística. Pero creo que a nivel de coeficiente, el cubano Marcel Hernández ha sido de los mejores 5 en la historia del fútbol. En partidos jugados, goles convertidos. Y me dirán, bueno, ¿cuál es su pasaje en el fútbol nacional? Y creo que, entre otras cosas, fue uno de los artífices de ganar para el Cartaginés después de 80 años un campeonato. Me parece que el impacto de Marcelo Hernández en lo que ha sido estos últimos 6, 7 años en el fútbol nacional y por actualidad, lo pongo también ahí en esa dupla de ataque de momento con el Rolo. Me queda el tercero. Y también quiero agregarle la forma de jugar de Marcel, que es un futbolista que por sí solo, en su prime, para mí el mejor momento fue Cartaginés, antes de pasar a Alajuelense, que era incontenible. Era un jugador que arrancaba en la mitad de la cancha y sea cual fuera el rival, convertía, no lo podían contener. Y aunque en Alajuelense se lo tilda de que no le fue bien, creo que fue el goleador del equipo en un momento difícil de la liga, que no pudo tener títulos nacionales, y después su vuelta al Cartaginés, su título, y sobre todo también el presente que tiene después de ya ser un jugador ya más grande, está más veterano Marcel. Creo que el impacto y la huella que dejó para los pocos que creían en él cuando llegó, me parece que tiene un mérito grande de haber llegado al país y haberse transformado en un nombre para mí ya legendario, aunque todavía sigue jugando. Mi segundo nombre, el cubano Marcel Hernández Campagnoni. Cuéntenme, señores. A ver, lo sorprendí, ¿eh? Lo sorprendí. Sí. No, me sorprendió. A mí sí. No, pero a ver, yo al mérito que le doy a Marcel, él también llega un momento en el que no abundaban nueves, no abundaban goleadores en el fútbol tico, y él tomó una batuta en la que todos los equipos se fijaron en él. Claro. Y aquí está la prueba de eso, ¿no? En Saprissa terminó en Alajuelense, estuvo con Cartaginés y terminó en Herediano. O sea, todos quisieron a Marcel en algún momento. Yo creo que es un delantero que sí fue espectacular. Aún yo creo que ya un poco en decaída, pero todavía se mantiene como un 9 de referencia muy importante. Y bueno, todo lo que decía Claudio es... sí, a ver, no es tanto de mi gusto, lo tengo que decir, sí, pero lo entiendo perfectamente. Muy bien. Para mí, Marcel fue, empezando por... que para mí Marcel fue un chivo expiatorio en Alajuelense. Ajá. Para mí él lo hizo muy bien en su momento ahí. Bien. Y Claudio, te quiero tirar este dato. ¿Sabes quién se trajo a Marcel Hernández a Costa Rica? Paulo César. Ajá. Claro, en la elección. No, Paulo metió 2 fichitas que te cuento. Sí, ¿verdad? Trajo a Marcel y trajo a Mariano Torres. Tiene buen ojito. El ojo entrenado que tiene, no, espectacular. Muchachos, ¿cómo lo tenía para el gol? Sí, por supuesto. Además que a Marcel él lo puso a jugar de 9. No olvidemos eso. Él venía como un 10. Venía como un enganche y dice, no, sí. Él ya lo observó, creo que en República Dominicana, le dijo, vas a jugar de delantero, y bueno, después se transformó Marcel en lo que es, ¿no? Uno de los goleadores del último campeonato. También es siempre animador del goleo y peleó. Está ahí siempre en los mejores durante los campeonatos. Hay que armar porque se nos cierra el bloque y nos quedan unos minutitos todavía, pero no menos importantes. David, ¿cómo sellás esa delantera? Que puede llegar a ser inolvidable contemplando los tiempos, ¿no? Unos para una fecha, otro en otra. ¿Cómo lleva la delantera? Álvaro de 9. Álvaro Saborío de 9. Un poco enganche Fonseca. Muy bien. Y voy a tirar uno un poco más para atrás. Okay. No voy a poner 3 en línea. Va a ser uno más para atrás. Me gusta esa delantera, muy complementaria. Va a ser un 10. ¿Qué nivel? Un 10 del que cuando yo crecí podía ver mi apellido en su camiseta. Okay. Mariachi Solís. Muy bien. Yo con Mariachi. A ver, te tiraba lo de... Me gustaba Saborío, me gustaba Fonseca. Mi jugador favorito de toda la vida siempre fue el Mariachi. Empezó siendo un capricho, como te decía, por la camiseta. Yo veía el Solís y a mí me encantaba. Yo decía, este lleva mi nombre. Yo a Mauricio Solís no lo estaba viendo a Mariachi. Okay. Y me gusta porque complementa bien lo que te decía. Puedo tener como referencia a Saborío, acompañándolo un poco, pero bajando un poco también a Fonseca. Y más atrás a Mariachi, que puede ir por banda, mucho tiempo también. Sí. Él fue por banda, pero él no es tan rápido. Entonces yo creo que en una actualidad tiene que jugar un poco más para atrás. Y yo creo que es un jugador espectacular, posiblemente el top 5, diría, más técnicos en la historia de este país. Sí, y qué zurda, ¿eh? Sí, ¿no? Y que yo creo que fue, no infravalorado, pero que como no tuvo tanta experiencia en el exterior, como las lesiones. Tuvo muchas de estas lesiones, pero además tiene la mítica, esto de que el 10 del 10 del 10, cuando regresó y le metió los 2 goles a Limón. Yo creo que para el campeonato nacional, yo creo que es un jugador mítico.
Entonces aquí te junto esa mística con mis gustos y termino ahí con Solís. Sí, yo quiero hablar de Solís, del mariachi, el aspecto de que para mí no era un volante creativo, para mí era un delantero. Sí. Porque si bien es cierto, tenía toda la cualidad de un 10, de poder... Él no era un gran lanzador, él lo que era un gran dribleador, Sí. definidor y jugador de asociativo y también con 1 contra 1, cuando en los mejores momentos de mariachi era incontenible, te amacaba para allá, para acá, te arrancaba, te frenaba, un jugador extraordinario, que yo sí lo pongo en el casillero de delantero. La otra vez estábamos hablando de otros temas y digo, no, mariachi, al igual que Brian, yo lo pongo más adelante. Para mí Brian Ruiz no es un 10, para mí es un mediapunta. Sí. Yo lo ubico más ahí, aunque en algún momento jugó de 10, usó la 10 mucho tiempo en la CL. Yo asocio más a Brian como un mediapunta, como un jugador con muchísima calidad técnica, pero sobre todo con capacidad goleadora, asistidora, cerebral. Y al mariachi lo pongo ahí también como un delantero extraordinario. Sí, no, el mariachi me lo quitó. ¿Cómo me hizo sufrir a mí el mariachi de niño? Pero qué jugador, o sea. Sí, espectacular. Acá están los dos escudos antagónicos. Y se nota. Y solo cómo él aparecía en los momentos cruciales, porque todos los clásicos metía gol. Sí, no sé si es algo mío de chiquito, pero todos los clásicos que jugaba el mariachi metía gol. No, sí, era así. Entonces sí, pero jugadorazo definitivamente. Y ahora que decirlo de Brian también, yo siempre lo identifiqué más como un jugador que jugaba más arriba que un 10. Claro. Inclusive Brian cuando es campeón en la Eredivisie es goleador. Goleador, por supuesto. Ajá, pero peleó con Luis Suárez ahí, el goleo hasta el final. Sí, la gente los representa un poco más para atrás en su percepción por lo que decía la gambeta. Ajá. Son un poco más hábiles, los tira un poco más para atrás, pero mariachi jugaba. Pero volviendo al tema del mariachi Solís, desafortunadamente, yo creo que de no ser por las lesiones, él da el brinco a Europa. Sí, y si hubiera quedado allá en un equipo grande. Recuerdo también cuando estaba pequeño la controversia de que no lo llevaran al Mundial. Sí, claro. Por Guima Guimaraes. lo dejara fuera, que Guima dejó fuera a él y a Brian. Exactamente, sí, eso fue todo un tema. El señor David Solís ya dio su tridente, gran equipo, gran delantera, temible esa delantera. Ahora sí, Bernal. Señor Aragón, cuénteme usted a ver cómo termina esa delantera, cómo la sella, cómo la cierra. Si él ha estado sacando sus colores todo este rato, yo voy a sacar los míos. Yo meto a Brian Ruiz. Brian Ruiz, claro. Ah, sí. Por lo antes mencionado. Qué jugador, Qué jugador. O sea, qué jugador. Mira, Brian recibió cierto escrutinio o críticas por su segunda etapa en la liga, pero histórico. O sea, ver jugar al Brian Ruiz del Twente, específicamente el Brian Ruiz del Twente, era un espectáculo, creo que tuvo, no sé si todavía lo tiene o si lo tuvo por mucho tiempo, el hat-trick más rápido en la historia de la Eredivisie. Ajá. Pero, o sea, por donde lo veía, Brian generaba, Brian anotaba. Inclusive con la selección, en la selección, cuando lo necesitábamos más, cuando necesitábamos un jugador que apareciera, era Brian. Brian, no solo en goles, en asistencias. Recuerdo el gol que nos clasifica al Mundial 2018, Ajá. su centro de Brian, después de hacer una finta que se lleva al lateral hondureño. Después, otro gol en la eliminatoria anterior, se me está yendo, pero también fue crucial. O sea, Brian hizo goles importantes con la selección, ni qué decir del 2014. Y de no ser porque el penal que falla en el 2018 es un autogol, él sería el máximo goleador de mundiales de Costa Rica, o estaría empatado ahí. Eso sí, quiero hacer una mención honorífica a la Bala Gómez, porque siento que la Bala Gómez también se me pudo dar ese Tenía que hacer una mención honorífica. Ajá, sí, a la Bala Gómez. Ese yo lo tenía aquí. La cosa? No iba a meter a Brian, pero como él metió al mariachi, yo tengo que meter a Brian. No, yo a la Bala lo tenía aquí yo también. Sí, es que la Bala... Ustedes no saben que acá tenemos una sorpresa, porque ya está, el tridente ofensivo de ustedes es Brian Ruiz de media punta, como un segundo delantero, ¿verdad? Ajá. Un tercer delantero, el que enlace todo, y arriba tenés en punta a Chope y a Medford. Chope y Medford. Okay. A Medford por la banda, Chope de 9 y Brian de 10. Heredia, Saprissa y la Liga. O sea, yo estoy balanceado. Es verdad. Le llamo a todo el mundo. Bueno, yo me voy a ir por una... Quizás ustedes lo tomen por sorpresa, pero... Porque... Y la gente que esté ahora escuchando dirá, no, Claudio, pero bueno, tenés que analizar muchas más cosas, cuántos partidos jugó. Yo voy a hablar de un talento que si me apurás, lo que pasa es que es una hipótesis, que nunca lo podés comprobar. Si me apurás, creo que fue el mejor talento que tuvo el fútbol nacional. Que pudo haber desarrollado mucho más, sí, pero bueno, la vida a veces te lleva por un lado, te lleva para el otro. Me refiero al señor Froilán Ledesma. Ese es mi tercer delantero. Y dejo acá cada nombre afuera que digo, no, es que tengo que jugar con tres. ¿Por qué dejo jugadores como Mariachi, como Brian?
Porque los pongo a jugar más atrás, tranquilo. Mi delantera es asesina. Ahí sí los tirás al medio campo. Sí. Ahí sí, Doble ahí sí pivote. es válido, ¿verdad? Ahí te pongo un doble pivote y te pongo un enganche. Te puedo poner a Wilmer, te puedo poner al propio Brian, te puedo poner a Mariachi. Pero como estamos hablando de delanteros, Bien. quiero power. Muy bien. Quiero potencia. Bueno, Froilán, jugador extraordinario. Extraordinario. Tenía potencia, fuerza, gol y técnica. Tenía absolutamente todo. Sí. Era más potente que Rolando. Era más técnico que Wanchop. Tenía tanto gol como cualquiera de ellos. Pero claro, se lo pudo apreciar por cuentagotas, pero yo me quedo con eso, con el potencial futbolístico, porque también analizo todo eso. Digo, estamos haciendo como una analogía, dejamos jugadores como Joseph Miso, por ejemplo, afuera. Puede ser algún otro jugador también de mucho corte internacional, la Bala Gómez, un gran delantero. Tenía la potencia de la bala, por ejemplo, Froilán, para dar un ejemplo. Y me parece que en este juego que hacemos es imaginarnos una gran delantera. No sé si habrán coincidido mis tres. Si Rolando junto a... Yo elegía... Bueno, imposible porque Marcel es cubano. Pero me quedo con Froilán por muchas cosas. Porque creo que fue un talento futbolístico que, aunque no pudo desplegar todo lo que tuvo, cuando hizo algunas cosas nada más, nos dimos cuenta. $5 millones hace 25 años para el Ajax, que después no jugó y todo lo que me dirán está bien, que hubo baches importantes, pero cuando estuvo en cancha, en momentos que desplegó su fútbol, lo consideré un delantero para mí irrepetible en el fútbol nacional. Por eso mi tercer delantero para armar con Froilán, con Marcel y con Rolando. Rolando lo tiro un poquito más atrás porque igual voy a tener gol de todos lados, no pasa nada. Y dejo esos dos en punta para que generen el ataque en mi tridente ofensivo, muchachos. Lo sorprendí, ¿eh? Sí. Pero con toda la razón. Yo creo que sí, lo de Froilán, a ver, los videos que todos nos quedamos con ganas de verlo con la camiseta del Barça, por el partido que juega en reservas, con Puyol ahí mismo. Ajá. Por algo estuvo ahí, claro. Ya, por eso. Sí, las circunstancias, sean personales o no, bueno, ya ahora eso es otro tema del por qué no llegó a hacer, pero el potencial lo tenía. Sí, No, inclusive cuando vuelve Froilán, después de todo esto, el país vuelve aún con sobrepeso, fuera de forma y todo, igual metió goles. Claro. Sí. Igual silenció al Ricardo Saprissa sí. con la camisa de la liga. Lo recuerdo ver en una tanda de penales con Heredia con súper sobrepeso. Igual llegó y metió el penal de él. O sea, aún en esas condiciones él era eficiente y él metía gol. Y ojalá que tal vez podamos ver lo que no vimos en él con el hijo. Pero eso, de verdad, es otro tema. Es otro tema más adelante. Las grandes promesas del fútbol nacional que estamos esperando todavía. Ese puede ser un tema para el futuro poder conversar. Muchachos, ha sido un gran bloque. Ahora tenemos la segunda parte del programa que vamos a disfrutar muchísimo. Espero que lo hayan disfrutado, porque fue una dinámica distinta en esta tertulia, en la sección de la tertulia, de la charla futbolera que tenemos aquí en Por Goleada, en este tiempo tan especial. David, encantado de compartir con vos. Nos encontramos en el siguiente bloque que vamos a hablar de un tema también muy importante. Sí, muchas gracias y, como se decía, chispas ahí. Bernal, vamos al minuto de hidratación porque hay que hidratar, para seguir hablando porque se vienen temas importantes aquí en Por Goleada. Disfruten este minuto de hidratación, amigas, amigos, porque ya venimos con más Por Goleada por Colombia. Todo el resumen de la jornada del fútbol nacional, fútbol internacional, fútbol femenil, ascenso, todo está en Por Goleada. TDMás 1 te lleva a las 8 de la noche cada domingo todo el fútbol del mundo. Claudio Fabián Chicha y un grupo de profesionales te acompañan cada domingo la jornada en Por Goleada. Hora del minuto de hidratación. Una pausa y retornamos en breve. Por Goleada con Claudio Silla en Colombia.
Continuamos con más fútbol por Goleada con Claudio Silla en Colombia. Seguimos aquí en Por Goleada, por Colombia 98.7. Buen bloque el anterior. Hicimos un cambio ahí en el extremo izquierdo. Se fue Bernal y ingresó Jorge Alpizar. Jorge, ¿cómo estás? No, muy buenos días, Claudio. Pues contento de podernos unir por acá para desarrollar un tema bastante interesante. De paso, desearle muy felices fiestas a toda la gente que nos ve. Y bueno, le cedo otra vez el inicio para ver qué tenemos por acá para este bloque. Bueno, este año tuvo de todos a nivel profesional, para ustedes también, para mí. Pero hay una situación puntual que queremos analizar. Tenemos unos 15, 20 minutos para poder charlar. Selección Nacional de Costa Rica mayor, año 2024. Hubo competiciones, un cambio generacional, competencias que marcaron para mí a huella algunos futbolistas en el antes y el después de su carrera deportiva. Entrenadores muy exitosos, pero muy efímeros. Incertidumbre mucha. Y eso fue el 2024, porque se habla del nuevo entrenador, se habla de lo que viene para el 25, que también hay mucha esperanza al respecto, pero ¿qué nos dejó el 2024 a nivel general, muchachos? David, ¿qué pensás? Sí, no, yo creo que en términos generales fue un buen año, porque Bien. a ver, es el año en el que por fin se hace este cambio generacional que llevamos ya media década pidiendo, en el que ya por fin vemos más consolidados algunos de los jóvenes, nos volvemos una de las selecciones más jóvenes del mundo. Estaba viendo el dato recientemente, me parece que es la número 13 con promedio de edad más bajo durante el año. Muy bien. Entonces, para Costa Rica eso es muy positivo. Y además, yo creo que la competencia, lo que se logró en Copa América, lo mismo que se logró en Liga de Naciones, que al final no se termina consiguiendo el objetivo de entrar al Final Four, pero sí de ya volver a ver de frente a Panamá, por ejemplo. También esto fomentó a los jugadores en sus equipos. Vemos a un Manfred Ugalde que ya se consolida, que empieza a ser de los mejores futbolistas de su equipo, de su liga, cotizándose para Europa. A un Jalen Mitchell que se va para Europa al Feyenoord, aunque no tuviera tanta participación como hubiéramos querido. A un Kenneth Vargas que también empieza a tener nivel. A un Warren Madrigal que debuta con el Valencia. Es decir, ya volvemos a sentirnos un poco como en la época de hace tal vez 10, 12 años, cuando los legionarios era Celso, era Keylor, era Brian Ruiz. Era una época en la que nos sentíamos presentes en el mundo, y yo creo que este año dejó la semilla para que en los próximos volvamos otra vez a que esa presencia, que más allá de sentirnos orgullosos por verlos triunfar en el fútbol europeo, eso también de réditos para que la selección regrese a un nivel competitivo en la que todos queremos verla un paso más arriba de lo que vimos este año. Esperaba, Jorge, lo que está mencionando David, lo cual suscribo, el hecho de que la nueva generación se haya instalado en tan poco tiempo con un altísimo porcentaje de jugadores que han dado rendimiento. No todos, pero sería muy osado creer de que es tan simple, ¿verdad? Meter 11 y que los 11 rindas, pero ¿te esperabas esta situación que fue casi obligada por una circunstancia meramente generacional y que lo necesitábamos? ¿Cuán positivo ha sido todo? ¿Te esperabas, digamos, ver jugadores ya jugando en Europa que estaban militando aquí en equipos incluso de segundo orden en el fútbol nacional, aunque muy jóvenes, que se catapultaran, en 6 meses a estar jugando ya posibilidad de Champions League? ¿Esperabas eso de la selección nacional, que sea un pasaporte directo a jugadores que no se les veía tanto futuro y ahora tienen un presente promisorio? Claudio y David, aprovechando que estamos en épocas de diciembre, ¿verdad? Con todo este tema de fin de año, recuerdo diciembre del 2023, todo el mundo con la carnita asada, con el tamal, con el rompope, y pensando en selección, ¿qué esperar para el 2024? Yo personalmente era muy pesimista, lo admito, porque veníamos de perder feo contra Panamá, 6 goles, de una manera muy complicada, y no había una base. Ahora es muy distinto, estoy de acuerdo con David, y en parte gracias a Gustavo Alfaro. Creo que Gustavo Alfaro, ya luego las formas en cómo se fue, todo es otro tema, pero él sentó las bases de un equipo que ya nuevamente nos muestra un convencimiento que Costa Rica tiene, con que tiene material humano para ir y competir, para ir e inclusive soñar con algo más. Ugalde, Yosimar Alcócer, metería ahí a Warren Madrigal, que ahora ganamos un futbolista. Se criticó mucho que se fuese al Valencia, pero desde inicio lo hemos hablado por acá, y creo que fuimos uno de los pocos espacios que dijo: es una buena oportunidad, va a estar en la filial del Valencia, un equipo que está en cierta crisis, que va a necesitar también de mucho jugador de su liga menor,
Y ahí era donde tuvo la oportunidad Warren y donde eventualmente la ha tenido también, entre otros futbolistas, Jalen Mitchell. Lo que vamos viendo creo que ha sido muy positivo. Ya hay una base y sobre esa base se va a ir trabajando. Puede que se le añadan muchos 5 futbolistas ahí para que vayan intercambiando convocatorias, pero ya hay una base y eso es lo importante. Hay algo sobre lo que trabajar, lo decíamos con el partido contra Panamá, que para 2023, que Alfaro se venía bajando del avión, todo estaba hecho cenizas, había que ir construyendo. Ahora por lo menos hay unas bases, unas columnas fuertes sobre las cuales se puede construir un edificio para llegar a lo más alto, y creo que Costa Rica pues puede llegar de alguna manera a trascender más allá. Ahora ver, ¿verdad?, con todos los cambios que va a haber dentro de la federación, cómo se termina concretando, pero de que hay material y que hay posibilidades, las hay. Se fue el 2024, se fue un año con muchos vaivenes a nivel futbolístico, pero estamos ahora mismo charlando de selección nacional. El punto de partida para que germine la semilla fue el partido ante Honduras, fue ese derechazo de Warren, fue el encuentro que había expectativa, pero igualdad de incertidumbre. Es decir, a veces la expectativa no necesariamente va de la mano de la incertidumbre, sino que puede ser antagónicos. Y me parece que después la expectativa empezó a superar la incertidumbre con un resultado propio que nos colocó, me parece a mí, en el mundo futbolístico en un partido. Fueron 90 minutos que fue vencer a Honduras y empezar una fiesta grande a enfrentar a Brasil, a Colombia, a Paraguay. Ese punto de partida, esa semilla que decís que teníamos ahí en un germinador, le pusimos algodoncito, semillita, y le echamos un chorrito de agua, como cuando íbamos a la escuela, en primaria. Ahí empezó a germinar algo. Fue ese partido puntual que empezó a, no digo echar raíces, pero sí al menos asomar una hojita que decimos, bueno, ¿hay de dónde agarrarse? Yo no sé si precisamente ese partido, pero fue clave, porque ese partido es el que nos permitió después de rozarnos con Brasil, con Colombia, con Paraguay, que a su vez después el rozarnos contra Paraguay incluso nos quita el técnico, pero bueno, sí. Ya eso es otro entre tema. Otras cosas. Sí, entre circunstancias ahí. Ya, pero yo creo que al final salimos ganando, yo creo, en el balance. Pero no sé si fue exactamente ese partido, porque en ese partido seguíamos con algunas dudas. Además fue un encuentro en el que muchas veces lo he dicho, el contexto nos benefició porque Honduras llegó con 8 o 9 bajas clave que yo creo que si hubieran llegado con plantel completo, la historia hubiera sido muy distinta y no hubiéramos ido tal vez a Copa América y no hubiera pasado todo lo demás. Entonces yo creo que es el punto de partida, pero yo creo que todo lo clave fue la Copa América. La Copa América fue donde se percibió a una selección que era capaz, que es cierto que le faltaba mucho trabajo. Contra Brasil fue limitadísimo lo que hicimos en ataque, contra Colombia ni hablar, ya después contra Paraguay se soltaron un poco más, pero que con trabajo esa selección podía dar más, y ahí se percibió un paso más, un nivel más, y en donde por supuesto el partido de Brasil catapulta a Jalen Mitchell para afuera, en donde otros futbolistas ya empiezan a cotizarse para el fútbol exterior. Entonces yo sí creo que fue sobre todo el partido contra Brasil, pero eso no hubiera pasado sin el de Honduras. Entonces de ahí esa correlación entre los dos partidos. Copa América que nos dictaminó también, Jorge, grandes apariciones, algunas confirmaciones y otras incertidumbres. En esos casilleros, para ponerles nombres, ¿a quién pondrías en la gran aparición, en la confirmación y en la incertidumbre permanente o que continuó en esa Copa América? Yo sé que hay muchas cosas favorables, ¿verdad? El hecho de no perder con Brasil, de empatar el partido como se empató, con un bloque ultra bajo y soportando el 5-4-1, 5-5-0 y aguantando todo lo que venía, a aquellos 2 goles, 2 llegadas, 2 goles, ganarle a Paraguay y ya creernos que se podía, que había muchas cosas para mejorar. Pero esos casilleros, si querés agregar otro casillero, también podés hacerlo. ¿Qué nombres propios le pones a cada lugar? ¿Hubo grandes apariciones? ¿Hubo confirmaciones en selección? ¿Y la incertidumbre también se siguió instalando en algunas posiciones? ¿O por qué no también en la forma de jugar de la Sele? Esa pregunta, de una vez, cuando lo escuchaba hablar, Claudio, hacerme esa pregunta, me apareció la imagen de Patrick Siqueira. Bien. Creo que él ha sido la gran confirmación de la selección y era la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer sin Keylor? ¿Qué va a pasar? Se da también el año que Keylor decide apartarse de la selección, muy también pendiente y consciente de que tenía que dar y ceder su lugar a otro futbolista. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién iba a ser ese jugador? Patrick Siqueira, que ha tenido grandes intervenciones, que ha sido sobrio bajo los 3 palos,
Más allá de lo de la Copa América, que cometió un error contra Colombia, eso le ayudó a edificar, a aprender, y pondría a Patrick Sequeira como una confirmación porque ya estuvo en selección, de hecho estuvo ahí en la nómina, si mal no recuerdo, para Qatar, ¿verdad? Sí. Otra gran aparición, o la gran aparición, es Jalen Mitchell. Estoy de acuerdo con David, el partido contra Brasil fue la confirmación de, mira, que no hicimos nada en ataque, pero tenemos jugadores que no les importa si tienen a Vinicius Junior al frente, tengan a quien tengan, pero se van a plantar, lo van a marcar, lo van a molestar todo el partido. Y Jalen, joven, sin experiencia en ese tipo de escenarios, llegó y se hizo un partidazo contra Brasil, y ahí fue la confirmación de decir, ojo con él porque no le importa. De hecho, recuerdo una jugada en la que sale corriendo con el balón hacia el ataque, ya completamente perdiendo ahí la noción, pero yo creo que esa picardía me llamó mucho la atención de Jalen, y creo que se sale como uno de los grandes futbolistas que ha aparecido, pero lo pondría ahí. Y ya para finalizar la pregunta, o la respuesta a su pregunta, ¿quién todavía pendiente? Brandon Aguilera. Brandon Aguilera, que tiene condiciones, es un gran jugador. En Portugal ha tenido también bastantes o mejores oportunidades ahora, pero creo que es un futbolista que todavía nos tiene ahí como, ok, hay que ver, ¿verdad? Hay que ver si va a terminar de dar el salto o si se va a quedar en una promesa que no terminó de explotar. Sí, y hablando de nombres propios, también hay que hablar de funcionamiento. Yo creo que la gran situación que hay que empezar a establecer, aunque hubo algunos indicios que se puede, es la fase ofensiva. El saber qué pasa de los últimos 30 metros de la cancha, cómo, e intentar ahí armar un puzzle o un rompecabezas, que esa pieza hay que meterla a martillazos porque no sabemos cómo atacar. Creo que ahí está la incertidumbre, y ahí va enganchado mediocampistas ofensivos, delanteros que han mostrado cada uno de sus equipos, también en selección en algún momento, tener condiciones. Pero como funcionamiento, creo que eso fue el gran debe, a mi entender, de lo que ha sido el 2024. Repito, con algunas luces muy buenas, pero no con una constancia en ataque. Sí, de hecho yo creo que la selección en ningún momento, aún con los grandes momentos de Gustavo Alfaro, nunca termina de encontrar cuál es su vía usual de atacar. Si nos ponemos a repasar todos los goles del año, que tampoco son tantos, encontrás que hubo de larga distancia, el de Brenes contra Honduras, el de Bran contra Panamá, encontrás un par o 3, 4 asistidos por un Manfred Ugalde que salía mucho de su área y que yo creo que hizo un muy buen funcionamiento, pero que viendo lo que hace en Rusia, tal vez se da esta percepción, lo que hemos comentado mucho, de si no se está desperdiciando y deberíamos tenerlo a él como referencia arriba. Entonces, encontrás que los goles fueron muy, no circunstanciales, pero como no terminaban siendo un resultado de un trabajo colectivo, eran momentos de inspiración de algunos futbolistas. Entonces yo sí creo que la selección, y sobre todo viendo, si vemos todos los partidos, las transiciones al ataque y los momentos en los que Costa Rica podía ir hacia arriba no eran tan claros y nunca se terminó de encontrar esa constancia ofensiva. Al final pues termina recurriendo a la velocidad, a lo que decíamos, recursos como el de Ugalde, la larga distancia, pero Costa Rica sigue sin generar tanto, que nunca ha sido una selección históricamente que genere tantas ocasiones en ataque, pero que sí estamos todavía un paso atrás de lo que se necesita para llegar a ser una selección un nivel más de competitividad. Por supuesto que el tema de selección nacional siempre nos da para conversar mucho. Nos quedan 5 o 6 minutos para hablar y quiero engancharme de la última locución que hiciste, David, porque me da pie para, creo yo, tirar el tema acá en la mesa y ver si lo podemos entre todos desmenuzar rápidamente. ¿Esta selección nacional merece un proceso o son objetivos claros, mojones para el 25? Es decir, tenemos un objetivo que es Copa del Mundo. Sabemos que quizás si las cosas funcionan bien deportivamente, no encontraremos ningún rival de los pesados, de los que quedan, ¿verdad? Porque los 3 que están clasificados ya están. Quizás no los encontremos ni por el camino. Ahora, ¿es el momento para un proceso? Las selecciones nacionales y el tema proceso o el término proceso se pueden hermanar en algún punto. Es el momento para hacerlo con jugadores, con jugadores jóvenes, con entrenadores que pueden moldear una camada joven. ¿Es el momento para un proceso o eso siempre es relativo? Porque aunque haya futbolistas jóvenes, un promedio bajo de edad, también va a ir enganchado directamente a los objetivos inmediatos. ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que esta selección merece un proceso. Merece un proceso porque va de la mano con una eliminatoria que no quiero menospreciar, pero creo que va a ser una eliminatoria
relativamente accesible. No están los 3 de Norteamérica, que son los más potentes del área. Ahí luego le sumamos a Panamá desde Centroamérica. Perdón, y obviamente históricamente lo que ha hecho Honduras, que ya hemos visto que igual es un rival a vencer. Jamaica también en el Caribe. Ajá. Pero igual va a ser una eliminatoria relativamente accesible. Es ahí donde yo creo que hay un margen importante para poder consolidar un proceso. Es ahí donde la elección de quienes vayan a tomar el cargo de director de selecciones y obviamente el técnico de la selección va a ser determinante para ver qué se va a hacer, porque muy probablemente ahí sobre la marcha y con ciertos hierros puede que la selección cierre su cupo a la Copa del Mundo del 2026. Ahora, eso no es una certeza, a ver si vamos de alguna manera a trascender más allá de simplemente clasificar a una Copa del Mundo, que creo que es lo que nosotros queremos y lo que queremos ver en la selección. Es ahí donde va a determinar mucho esa elección, pero definitivamente con los jugadores que hay tan jóvenes es totalmente una semilla lo suficientemente prometedora para poder construir algo fuerte para el futuro. Y hablando de proceso, David, no sé qué pensás, pero ¿cuánto tiene que ver la idea de un entrenador? Porque a veces la selección absoluta es más mediática, muy mediática, pero también va enganchada a los procesos inmediatos, ¿verdad? Mojones inmediatos. ¿Cuánto tiene que ver quién esté a cargo para un proceso? ¿Tiene que ser algún corte de entrenador particular? Porque claro, nos quedamos con Alfaro y su modelo, pero fue tan efímero que hasta no sabemos si es exitoso, porque lo que hizo fue ensamblar jugadores jóvenes, partidos puntuales, un esquema definido y nos hizo fuerte desde ahí, pero fue todo muy efímero, ¿eh? Fueron, ¿cuántos? 5, 6, 7 partidos. Es muy poco para creer que ese es el modelo, o sí, o es el modelo a elegir. Yo creo que el tema es que no tenemos tiempo para que la idea de un entrenador cale, si estamos hablando de objetivo a corto plazo, que es la Copa del Mundo 2026, que asumimos vamos a clasificar, que no haya tantos problemas, que la eliminatoria sea para tratar de consolidar alguna idea, pero yo creo que no hay suficiente tiempo para llegar a 2026 con una idea clara. A mí, de hecho, y siguiendo lo que comentaba Jorge y lo que comentabas vos, lo que me gustaría para después, a largo plazo, es que el proceso venga de selecciones menores. De acuerdo. Que se ponga un entrenador que dé una idea de juego en la sub-17, después en la sub-20, y que a partir de ahí, para la siguiente generación, o incluso afectando todavía a esta actual, que siguen estando jóvenes y se pueden moldear en los próximos años, la idea de juego venga desde atrás y que se replique cosas como lo que ha hecho España con Luis de la Fuente. Sí, es un muy buen ejemplo, claro. A veces pensar en eso con el pasado inmediato es difícil, porque hemos tenido casi ningún éxito a nivel juvenil e infantil los últimos 7 u 8 años. Y yo llamo éxito a ser líderes del área, a ir a las Copas del Mundo. Bueno, hemos ido a una en el 17, hace mucho tiempo. Sí. Yo creo que el gran objetivo, y coincido con David, es ese. Es ver si el proceso lo llevamos abajo. ¿Para qué? Para que lo de arriba sea mediático, inmediato. Sí, obviamente con un técnico de categoría que lleve un equipo joven al frente, pero saber que hay un respaldo atrás. Y eso le atañe la toma de decisiones también, Jorge, pensando en lo que va a ser la selección, no solo en el 2025, sino planteándose mundiales sub-17, sub-20, el olímpico, ¿por qué no? Se habla de que Pablo César va a hacerse cargo de una selección sub-20 y quizás la preolímpica, por decirlo así, ya como un hecho que no se ha confirmado quizás del todo, pero sería muy importante. Sí, por supuesto, no, de acuerdo, pero creo que hay un convencimiento de que hay jugadores que han levantado la mano en selección y ahora quedará potenciarlos, quedará darles un proceso lo suficientemente fuerte para que puedan irse desarrollando. Tampoco es como que se les va a exigir que en 2026 vayan y avancen de ronda, y claro, tampoco, pero sí por lo menos sentar esas bases para mundiales futuros. Estamos en Por Goleada y bueno, se nos fue el programa, un programa que estuvo muy bueno con el tridente ofensivo en el primer bloque. ¿Quiénes eran los delanteros más valiosos? Bueno, ahí hicimos también un ranking. Espero que hayan disfrutado. Programas especiales aquí en Por Goleada, por Colombia. Gracias, David. Gracias, Jorge. Saludo a Juan Carlos en controles, al Pupi Calvo en Control Master, con este sonidazo Colombia. Mañana nos encontramos a las 9 de la mañana para volver a dibujar una sonrisa futbolística, como desde el recuerdo, con programas especiales. Son fechas especiales. Sabemos que a partir del día 15 de enero estamos otra vez hablando ya de lo que es el torneo nacional. Fuerte abrazo para todos. Mañana nos encontramos. Nuestra cita 9 a.m. Por Goleada, por Colombia. Todo el resumen de la jornada del fútbol nacional, fútbol internacional, fútbol femenil, ascenso, todo está en Por Goleada. TDMás 1 te lleva a las 8 de la noche cada domingo todo el fútbol del mundo.
Claudio Fabián Chicha y un grupo de profesionales te acompañan cada domingo la jornada en Por Goleada. Finalizamos por hoy. Claudio Sischa junto a todo su equipo con el análisis, las entrevistas, los temas más candentes en Por Goleada. La actividad futbolística de Costa Rica y el mundo. Por Goleada. En Colombia, con un país en sintonía.